Con el tema que Orville iniciara el domingo pasado acerca de mayordomía, entendiendo por este término no solamente lo que se refiera al manejo de dinero, sino a todo cuanto cae en nuestras manos para poder manejarlo. Hace unos meses, cuando todavía estaba en el sur, toqué este tema en 4 lecciones y yo ya estaba todo chocho pensando que ya tenía este tema agotado, completo, con esas 4 lecciones, ya tenía todo lo que se podía hablar de mayordomía. Digo, bueno, cualquiera vez que tenga que hablar de esto, ya está todo completo. Y apenas 6 o 8 meses de eso, el Señor ha cambiado tanto, ampliado tanto el concepto de servicio en cuanto a la mayordomía de Dios, que mirando aquellos apuntes decía, bueno, con esto tengo para las primeras palabras. Es hermoso cómo Dios nos va haciendo crecer. Y lo que ayer parecía que completaba todo el cuadro, hoy es apenas un escaloncito para lanzarnos a mucho más. Aleluya. Así es también en todo terreno el Señor. Cuando nos llenó con su Espíritu Santo ya nos parecía que teníamos la manija del reino. Y con el tiempo uno se da cuenta que ha sido un escalón. Y así sucesivamente con cada luz, con cada aporte que Dios nos da, en el momento de recibirlo llena todo el cuadro. Completa, aparecería todo el panorama y nos parece que eso es el todo. Pero cuando se asienta esta verdad en nuestras vidas, cuando comenzamos a ponerla en práctica, nos damos cuenta que es tan solo un área que Dios ha llenado para llevarnos aún más arriba. Aleluya. Quisiera hoy, fundamentalmente, infundir fe en cuanto a la visión de nuestra mayordomía sobre los bienes de esta tierra. Tratar de que todos alcemos un poco la meta que tenemos en nuestras vidas en cuanto a los bienes que Dios nos da para administrar. Y quisiera comenzar en parte hablando de cuánto nos podemos apartar de Dios y cuánto más nos podemos acercar si sabemos ver lo que Dios quiere en los bienes que nos da. Aleluya. Diremos primero que un mayordomo es aquel que administra bienes ajenos, aquel que no es dueño de lo que cae en sus manos, sino que es el responsable, aquel a quien el dueño le deriva la autoridad para manejar, para administrar los bienes del dueño. Y ampliando un poco esto, diremos que nosotros tenemos absoluta conciencia de que el dueño de todo cuanto existe es Dios. Cuando uno en su interior cree esto, de que estamos administrando los bienes de Dios, ya le da un poco de temor la responsabilidad. Ya no es lo mismo que en una empresa uno tenga que cuidar su escritorio o los papeles que le asignan o el área de responsabilidad que tiene, sino que todo cuanto cae en nuestras manos es de Dios y lo pone a nuestro cuidado para que rinda fruto. Cuando nosotros entendemos que cualquier cosa que tengamos a nuestro cuidado, sea aquello de lo cual nos sentimos dueños, como nuestros hijos, como nuestra casa, como nuestra ropa, como de aquellos que entendemos que es de otro, los bienes laborales, lo que alguien nos presta para usar, llámese un grabador, una cámara de fotos, o algo que nos asignaron a nuestro cuidado. Cuando uno entiende que todo esto es de Dios, a pesar de que figure en los papeles como que es de otra persona,
ya la responsabilidad que asumimos en este control se torna más firme. Y quería leer simplemente 2 versículos en los cuales nos damos cuenta que no hay nada que no sea de Dios. A pesar de que los seres humanos pretenden ser dueños de lo que existe sobre este mundo, Dios no ha cedido a nadie sus derechos de propiedad. Fíjense en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Deuteronomio 10, capítulo 14. Perdón, versículo 14. Dice así: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo lo que hay en la tierra, todo lo que se mueve en el universo, todo es de Dios. Las potencias se pelean por a ver quién establece primero llegar a un país lejano, a la luna, a un mundo lejano, y cuando ven que la otra potencia está por llegar, ya entonces hacen una convención internacional para decidir que no es de los que lleguen primero, que van a tener que tener derechos unos y otros, como si podrían tener posesión de lo que es de Dios. El Salmo 24, versículos 1 y 2, dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. El Señor reitera aquí que tanto la tierra como todo lo que en ella hay, como todos los que habitan en la tierra, son de Dios. Y saben, si Dios le hubiera cedido el derecho de propiedad a algún ser humano, sería inmoral de parte de Dios que use los bienes de esta tierra sin pedir permiso. ¿Ustedes conocen que el Señor haya hablado con las autoridades para inundar Dolores? Sin embargo, en los papeles figura como que Dolores o las zonas esas es de una serie de personas con títulos de propiedad. Y Dios no les preguntó nada y lo inundó todo. Hace un tiempo destruyó Managua. Había edificios altos, edificios bajos, hospitales, comisarías, había de todo. Y Dios de un soplido la redujo a cenizas. ¿No les parece que sería inmoral de parte de alguien que no es dueño destruir lo que no es de él? Y Dios, que es esencialmente un ser moral, ¿no les parece que cuando hace algo así es porque está en su pleno derecho? Porque a nadie él ha cedido lo que le corresponde, lo que él ha creado. ¿A quién le pidió Dios permiso para destruir Caucete en San Juan? Cuando un sembrador está esperando que llueva y lo único que hace salir Dios es el sol, ¿qué les parece? ¿No será porque él es capaz de hacerlo sin tener que dar cuentas a nadie? O cuando a la inversa están todos esperando que deje de llover y el Señor manda 35 días de lluvia. Allá en la obra en el sur hicimos una especie de contención del río que había en aquella zona y discutimos con las autoridades cómo hacerlo, cómo no hacerlo, si había que expropiar terrenos, si no había que expropiarlos. Y al final tomamos la decisión, dijimos esto es de la municipalidad, esto es así, hicimos todo un terraplén, encauzamos el río. Y una tarde dijo el Señor, lo voy a sacar. Nosotros estábamos ya con las valijas hechas, los pasajes de avión, habíamos informado a los hermanos que íbamos a volver aquí a fin de junio, y en 3 días el Señor hizo llover 300 milímetros y rompió todo el dique de contención, inundó las chacras, rompió los puentes, y todos nos tuvimos que quedar allí, iniciar todo de nuevo, y no nos pidió permiso. No consultó a ningún ingeniero, no consultó al intendente, no consultó al gobernador.
A nadie le preguntó el Señor. ¿Saben por qué? Porque Él es dueño. Cuando Dios se lleva una vida de en medio del seno de un hogar, tiene derecho, porque es dueño de cuanto hay sobre esta tierra. Y en la medida que entendamos que nada nos pertenece, vamos a ver cuál es nuestra función como mayordomos de los bienes de Dios. Ya uno toma diferente actitud con todo lo que cae en sus manos, desde una verdad espiritual hasta un bien material, de punta a punta del espectro. Uno comienza a entender, Dios lo pone en mis manos para que rinda fruto. Aleluya. Veamos el Salmo 50, versículos 10 al 12. Salmo 50, versículos 10 al 12. Dice así: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Nuevamente el Señor recalca que Él es dueño de cuanto existe, aunque los ganaderos pensarán que las vaquitas son de ellos y las penas son ajenas. Las vaquitas y las penas son de Dios también. Pero hay algo que el Señor agrega, y ahí quiero recalcar. Dice, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Y he pensado, hermanos, que Dios es un Dios que vive sin necesidades. ¿Ustedes piensan que Dios tiene alguna necesidad? ¿Sufre de alguna necesidad? A nosotros nos puede faltar una sólida posición económica, a otros les podrá faltar algo de ropa, a otros les faltará inteligencia, a otros les faltará algún otro bien necesario para su familia, pero ¿se han puesto a pensar que Dios es un Dios que no tiene necesidades? Ahora, Dios es rico. Toda la tierra, todo el universo es de Dios. Pero Dios no tiene necesidades, no por la riqueza que posee, sino por su carácter. Si no existiera todo el universo ni todas las criaturas, sino que solamente existiera Dios y la nada, igual Dios no tendría necesidad, porque es suficiente en sí mismo. Y esto es lo que Dios quiere formar en nuestras vidas, seres a su imagen y semejanza. Si nosotros, en nuestro carácter, entendemos claramente que todo es de Dios y no pretendemos obtener de Dios lo que consideramos que es lógico tener, pues tampoco vamos a tener necesidad. Estaba pensando que es interesante ponerse en el lugar de Dios. Nosotros para existir necesitamos determinados elementos. Dios no tiene necesidad de nada. Y yo entiendo que Dios quiere formar esta imagen en nosotros. Y que todo aquello, cuanto recibamos, sea añadidura. Que si está, gloria a Dios. Si no está, igual no tenemos necesidad. Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en necesidad. Pablo no necesitaba nada para ser feliz, para seguir la obra que Dios le había encomendado. Cuando tenía entre sus manos abundancia, su carácter permanecía igual. Su trabajo permanecía igual. Lo anexo a su vida era lo que Dios le aportaba. En su carácter era como Dios. No tenía necesidad. Pensando un poquito en esto, entiendo que debemos enfocar nuestra vida de tal manera que haya en nosotros abundancia o necesidad, no varíe nuestro carácter. Hay un versículo interesante en Habacuc 3, versículos 17 al 19, es muy conocido. Habacuc 3,
versículos 17 al 19. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aquí es un poco el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Aunque no haya prosperidad, aunque no haya aquello que yo considero que debo tener, aunque el sol no salga sobre mi vida, con todo, yo me alegraré en Jehová. Porque si hay algo que Dios quiere formar en nosotros, es que estemos felices por el hecho de estar relacionados con Él. Dios es feliz y suficiente en sí mismo. Nosotros somos felices y suficientes cuando estamos en comunión con Dios. Y si llegamos a estar de esta manera, las necesidades van a dejar de serlo. Ya no va a haber pretensiones. Ya no va a haber el entender que tengo que tener esto, y si no lo tengo, comienzo a flaquear. Y Dios quiere llevarnos a un estado, hermanos, en que cada uno de nosotros tenga contentamiento con lo que posee. Leamos 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10. Ya hemos leído el domingo pasado estos versículos, pero hacen al tema. Dice así: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y leamos también Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Aleluya. La Escritura nos exhorta a tener contentamiento con aquello que tenemos. Generalmente el espíritu de este mundo es todo lo contrario. Ambicionan algo y luchan hasta llegar a ese algo. Cuando lo alcanzaron, se dan cuenta que quieren algo más. Y cuando alcanzan ese algo más, dicen: no, cuando yo llegue a esto ya no lucho más, ahí me quedo. Pero cuando llegan, tienen otra ambición más alta. Hace mucho tiempo había un chiste gráfico donde había uno que iba a pie y ambicionaba la bicicleta del que pasaba al lado. Pero el que iba en bicicleta quería la moto. Y el que iba a la moto estaba pensando en el auto. Y el que iba en el auto pensaba en el avión. Y así sin límites. Y ustedes saben que la ambición nunca tiene límites. Cuando alcanza aquello que se proponía, ya le nace una nueva ambición. Y Dios desea formar en nosotros no el conformismo, sino el estar contentos con lo que hasta aquí Él nos ha dado. Esto no significa que Dios quiere en nuestras vidas que nos limitemos a lo que nos ha dado hasta este momento.
Dios siempre quiere que vayamos hacia más, pero no en la manera de este mundo. Todo lo que recibe lo ve como una dádiva de Dios agregada. Cuando uno está conforme con lo que Dios le ha dado, todo lo que viene de más, ¡aleluya!, es una dádiva de Dios agregada a su vida. Cuando uno ambiciona, todo lo que recibe le es tristeza, porque esperaba más. Siempre espera más. Siempre le parece insuficiente lo que ha tenido hasta ese momento. Y entonces no hay contentamiento. La prosperidad de los que no conocen al Señor se torna en maldición. La prosperidad de aquellos que conocen al Señor se transforma en bendición. En Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Aleluya. Muchos creyentes han sido fuertemente prosperados y saben, la prosperidad los ha llevado a perder la fe. Porque si no hay una condición básica en nuestro ser de tener contentamiento con lo que tenemos y de entender que todo aquello que Dios pone a nuestro cuidado es para que el reino de Dios sea extendido, erramos el camino y perdemos la visión. Fíjense Lucas capítulo 18, versículos 24 y 25. Lucas 18, versículos 24 y 25. Dice así: aquí estaba el joven rico, todos conocen estos pasajes, quería seguir a Jesús, el Señor le menciona todos los mandamientos, todo eso, Señor, lo cumplí desde mi juventud. Entonces el Señor le dice: anda y vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme. Dice: entonces él, el joven rico, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Fíjense qué interesante. Era uno que cumplía todos los mandamientos de Dios. Era alguien que desde su juventud había cumplido todos los mandamientos. Era alguien que en su deseo quería acercarse más a Jesús. Y el Señor le da una orden. Y dice que este joven se entristece porque era muy rico. ¿Qué les parece? En el corazón de este joven, ¿cuál era el criterio? ¿De quién eran sus riquezas? Para él. ¿Qué pensaría este joven? De él. Y por tanto, desprenderse de lo que le era propio estaba más allá de su convicción de seguimiento al Señor. Y dice Jesús: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes se animarían a pasar un camello por el ojo de una aguja? Para ayudarlos un poco les vamos a proveer una aguja de colchonero. ¿Vieron los colchones de antes, de lana, que pasaba el colchonero por la calle con toda esa maquinita y después lo cosía? Así todos, no sé si alguno de ustedes se animaría a pasar un camello. Vamos a tomar un camello recién nacido, Convertirlo en hilo, dice mi suegro. No sé, porque salía un hilo gordo. No sé si ustedes vieron alguna vez hilo recién hilado de la oveja. No se pasa sino más por una aguja. Bueno, el Señor dice esto para que ninguno pueda tener la pretensión de ser rico y entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿no les parece un poco contraproducente que un Dios que no tiene ninguna necesidad, un Dios que no tiene que preocuparse por la inflación, un Dios que no tiene que preocuparse porque cierra la General Motors y se queda sin trabajo,
diga que los que tienen riquezas no pueden entrar al reino de Dios? Yo entiendo claramente que aquí hay un punto importante para darnos cuenta. Tenemos que entender que no somos dueños de nada. En cuanto tomamos posesión de lo que Dios nos da, nos excluimos automáticamente de entrar al reino de Dios, por más que cumplamos todos los mandamientos. Leamos otro versículo. Lucas 12, del 29 al 34. Lucas 12, del 29 al 34. Dice así: Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas. Ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro corazón, allí estará también. Por donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La actitud que Dios quiere engendrar en el corazón es: no estéis preocupados, no estéis afanosos. ¿Quién es el dueño? Dios es el dueño. Y Él sabe que tenéis necesidades. Por nada estéis afanosos. Hay personas que viven pensando: ¿cómo me las arreglaré cuando sea viejo? Hay hermanos que aún tienen temor en su corazón pensando qué les pasará en la vejez. Y tratan de asegurarse el porvenir. No estoy hablando de ser irresponsables y no tener una vida consecuente que prepare nuestro futuro. Estoy hablando de ese afán temeroso por el mañana. Hay muchos que están preocupadísimos en alcanzar una posición social. Y Dios quiere erradicar del corazón del hombre todo afán y ansiedad por aquello que es perecedero. Y Él mismo dice: si vuestro corazón está puesto en estos bienes, allí está vuestro corazón, no está en mí. Y este fue el problema del joven rico. El joven rico tenía su corazón puesto en sus riquezas. Lázaro, entiendo que también tenía una muy buena posición social, y sin embargo fue a morar con Dios. La diferencia estaba en dónde tenían su corazón. Y Dios aclara perfectamente que allí donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Si nuestro tesoro es Jesús, allí va a estar nuestro corazón. Si nuestro tesoro es cuanto podemos acumular en esta tierra, allí va a estar nuestro corazón. Y Dios dice claramente que no se pueden servir a dos señores, porque se amará al uno o se aborrecerá al otro. Y viceversa, el que ama a Dios tiene en segundo plano cuanto posee. Y el que ama las riquezas tiene a Dios en segundo plano. Esto pasaba con el joven rico. Y por eso decía que en nuestro corazón lo que Él quiere formar es que estemos contentos y satisfechos con Él. Y todo lo demás, si está o no está, no nos puede quitar nuestro contentamiento. Ahora, esto ha hecho pensar a muchos, lo del joven rico y lo de que haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, y de que es más difícil que entre un rico al reino de Dios que un camello pase por el ojo de una aguja. Esto ha creado en muchos, por haber, digamos, solamente visto una parte de la verdad, la idea de que toda prosperidad es anticristiana. Muchos tienen litigio con la prosperidad material.
Yo creo que nadie tiene litigio o reservas con prosperar espiritualmente. Cuando conocen una verdad de Dios, cuando avanzan en su creencia espiritual. Pero una gran mayoría tiene problemas cuando prospera económicamente. Hasta es muy común que algunos oculten su prosperidad por temor a ser mal juzgados o porque piensan que prosperar es sinónimo de ser menos cristiano. Y muchos años se ha hablado de que ser pobre es sinónimo de cristiandad. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué me podrían decir? Es falso. No es falso que ningún rico ha de entrar en el reino de Dios. Pero Dios no mide las riquezas por el volumen económico que representan. Dios no mide las riquezas porque sean varios miles de millones o apenas unos pesos. Dios mide las riquezas de acuerdo a cómo nos sintamos dueños de lo que tenemos. Para Dios es tan rico aquel que teniendo poco se siente dueño, como aquel que teniendo mucho se sienta dueño. El problema, hermanos, no está en la cantidad de bienes, sino en cómo yo me considero respecto a esos bienes. ¿Cómo están en mi corazón? Si pesan en mis decisiones con Dios o están puestos al servicio de Dios. La prosperidad es deseo de Dios para todas nuestras vidas. Vamos a leer sobre esto algunos versículos. Dios es un Dios que vive sin necesidades. ¿Y qué padre quiere que sus hijos vivan peor que él? ¿Alguno de ustedes tiene intención en su corazón de dar menos a sus hijos de lo que ustedes tienen? ¿Qué les parece? Yo quiero darle más a mis hijos de lo que yo tengo. Y no dice el Señor, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren? Y si el Señor da lo más caro, si dio a su Hijo, ¿no querrá darnos también con Él todas las cosas? ¿No querrá Dios un pueblo que viva como Dios vive? Pero que su corazón esté puesto en Dios y no en lo que Dios le agrega. Por eso Dios tiene que formar en nosotros el carácter como Él mismo tiene. Aunque no haya prosperidad, aunque no haya vaca en los corrales, ni ovejas, ni flores, ni florezca el olivo, con todo yo me alegraré en Jehová. La obra primaria de Dios es que lleguemos a contentarnos con nuestra comunión con Él. Pero no termina allí la obra de Dios. Ese es el estado de nuestro corazón que Dios desea para después agregar a nuestra vida todo aquello que contribuya a extender el reino de Dios más rápidamente. Desde las verdades espirituales hasta los bienes materiales. Vamos a ver un poquito de esto. Vamos a leer Deuteronomio 28, versículos 1 al 14. Deuteronomio 28, versículos 1 al 14. Fíjense. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán a ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra,
el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Qué les parece la promesa de Dios? ¿Es para tener un pueblo de gente pobre? ¿Es para tener un pueblo lleno de necesidad? No estoy condenando que haya necesidad. Quiero volcar la idea del deseo de Dios. Ya veremos cómo podremos avanzar juntos como comunidad hacia esta tierra de prosperidad. Quiero más bien ver o hacer ver cuál es el sentir de Dios. Ahora, Dios no pone a la prosperidad como una meta de su pueblo. Debemos entender claramente esto. Porque si la prosperidad de nuestras vidas es una meta, estamos errando el blanco de lo que Dios quiere. Por eso, yendo tras esa meta, la mayoría se aparta de Dios. Dios pone la prosperidad como una consecuencia de la obediencia a Dios. Por eso la prosperidad es una condición que se da en las vidas cuando vamos obedeciendo a Dios. Y la prosperidad no es para rechazar, es para recibirla de parte de Dios y bendecir al pueblo de Dios y a esta tierra. Lo que dice la palabra en este texto es que en forma sobreabundante Dios quiere prosperarnos. Dios no quiere simplemente darnos como hasta ahí, darnos de tal manera que nos alcance el pesito justo para sobrevivir, sino que el deseo de Dios es que vivamos abundantemente, como Él vive, como es propio de su naturaleza. Esto choca un poco contra nuestra mentalidad. Y choca también para aquellos que vivimos en Latinoamérica, que siempre estamos luchando para poder tener un pesito, para poder comprar algo, que siempre lo hacemos con gran esfuerzo. Pero en la medida que nuestra visión sea elevada, en que nuestro corazón esté firme con el Señor, haya o no haya prosperidad, Dios ha de continuar arrojando prosperidad para bendición de todo su pueblo. ¿Saben? Yo tengo la convicción de que Dios quiere un pueblo que sepa buscarle en medio de la prosperidad. Generalmente acontece lo contrario. La gente busca a Dios en medio de la necesidad. Y por eso Dios empobrece las vidas. Y no hablo solo en el sentido material, sino también espiritual. Empobrece las vidas para que busquen a Dios. Pero yo entiendo que Dios quiere un pueblo que en medio de prosperidad material y espiritual le busque tan intensamente como cuando está en necesidad.
Dios no tiene en su corazón enviar una persecución o cerrar las iglesias para que su pueblo se una para orar y buscar su bendición. Dios quiere mostrar al mundo un pueblo que en medio de prosperidad en todo orden dé a demostrar, estos tienen a Dios. Aleluya. Si ustedes hojean sus Biblias, cada vez que Dios llamaba a un siervo, le decía que la obediencia a las órdenes de Dios iba a traer como consecuencia prosperidad sobre su vida. Leamos algunos versículos más sobre esto. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Josué 1, versículos 7 y 8. Allí está hablando el Señor a Josué que está tomando el cetro de Moisés. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense, Dios llama a Josué, le indica que debe esforzarse en cumplir los mandamientos de Dios, y la consecuencia de la obediencia de Josué es que ha de prosperar en todo. La prosperidad es una añadidura de Dios a nuestra obediencia a su palabra. Cuando ponemos la prosperidad como la meta que está frente a nuestro carro, nunca alcanzamos prosperidad, porque cuando agarramos algo pretendemos más. Cuando no nos interesa tener más, sino servir a Dios, cumplir su voluntad, cada cosa que Dios va agregando no aparta nuestro corazón, más bien es un elemento más para seguir extendiendo el reino de Dios. Aleluya. Primera Reyes, capítulo 3. Primera Reyes, capítulo 3, versículos 9 al 13. Aquí está Salomón ante Dios. Sucede a su padre en el trono y tiene un encuentro personal con Dios. ¿Y qué les parece que pedirían cualquier persona que estaría frente a Dios? Sería el sentir de una persona a quien se le diera la oportunidad de pedir a Dios. Lo primero que la gente pide es salud, dinero y amor. ¿Se acuerdan de esa canción? 3 cosas tengo en la vida: salud, dinero y amor. Siempre para mí. Que tenga salud, entonces con salud y mosca, flor de vida me voy a dar. Ahora, Salomón tenía otra cosa en su corazón. Tenía un pueblo que guiar. Salomón vio la responsabilidad que le cabía ante Dios. Y en lugar de pedir todo lo que cualquiera hubiera pedido, pidió sabiduría. Algo que la mayoría de este mundo considera que ya tiene en abundancia y que no necesita. Él pidió: dame sabiduría para dirigir este pueblo. Y parece que Dios se levantó del trono, se puso contento y habló a Salomón. Fíjense lo que le dice el Señor. ¿Dónde andamos? En el versículo 9. Ahí habla Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo.
porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días. Todos quieren llegar a los 120 años, ¿verdad? Nadie se conforma con morir a los 80. Cuando alguien le pregunta hasta qué edad va a llegar, por ahí paso los 90. Como mínimo empiezan por ahí. Y si no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado de las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Saben por qué Dios no tenía ningún inconveniente en darle a Salomón riquezas? Porque el corazón de Salomón estaba en gobernar el pueblo de Dios. En los necios las riquezas los tuerce. ¿Ustedes se acuerdan del primero que ganó el PRODE? De Negrete. Se ganó 400 millones de pesos viejos, que en ese entonces sería como hoy, no sé, 6.000 o 7.000 millones o algo más. Pobre hombre. Es diabólico lo que le pasó. El pobre no sabía qué era ese monto. Enseguida vino el embajador y lo metió en la embajada para que se case con la hija. Vinieron del banco enseguida urgente a que ponga el dinero ahí. Todo lo venía y él no sabía dónde estaba parado. Cuando le preguntaron qué iba a hacer con la plata, dijo: y voy a comprar una casita, un autito, y si me queda algo. Si me queda algo. Pobre hombre, no sé en qué estará hoy. La riqueza arruina al necio y arruina al que no tiene un corazón en comunión con Dios. ¿Y qué opinan de Monzón y de Susana Jiménez? Dos adúlteros, mostrando ahí sus animaladas públicas. ¿Ustedes nunca vieron la foto de la señora de Monzón? Miren, es para ponerla en una biblioteca de objetos ridículos. Yo le he visto algunas fotos que tenía una serie de varias vueltas de un collar, unos brazaletes, aparte gorda, y con todo eso uno no sabe si parece el Cid Campeador o quién. Bueno, es lo que hace la riqueza en los que no conocen al Señor. Nunca oyeron, dice, este es así porque era un tirado y ahora se sacó la grande. ¿No vieron cuando uno es muy pobre y se saca la grande? Hace cada desastre. Lo primero es comprarse un Torino, bien así, que dé mucho aspecto de, acá viene el que tiene la mosca, y se compra una casa en un lugar residencial y se pone unos anillazos de eso que no puede cerrar los dedos, debe comer siempre con un tenedor con una mano grandota, ¿no? Porque no puede. Fíjense qué interesante, ¿nunca se fijaron los boxeadores cuando salen campeón mundial? Ustedes vean las fotos de Corro antes de ser campeón y ahora. Ya tiene su cadenita, ya se sienta como el gran canchero cuando le hacen los reportajes. ¿No lo observaron? Galíndez. Cada vez que tiene un compromiso para pelear, no saben cómo hacer para que cumpla, porque anda corriendo con sus Mercedes-Benz por ahí, o anda en la playa con la figurita de turno, o vienen con varias cadenas y también sus anillos.
Saben que por eso Dios empieza con nosotros por la pobreza. Porque el que aprende a tener necesidad, aprende el valor de lo que Dios le agrega. Un hermano decía los otros días, mira, he tenido tantas veces la puerta cerrada que aún en medio de tanta prosperidad que Dios me está agregando, no me creo ni un cachito así que por mi esfuerzo. Cuando Dios transforma nuestro corazón y lo une a Él y hace una sola cosa, ya no hay problema en que nos aporte bienes. ¿Y saben por qué? Porque Dios quiere darnos bienes. Dios quiere suplir nuestras necesidades y quiere que esas necesidades o lo que Él nos aporta no sea para apartar nuestro corazón de Él, sino muy por el contrario, para que a través de todo lo que pone en nuestras manos seamos mucho más aptos para extender el reino de Dios. Aleluya. No hay litigio, hermanos, con la prosperidad. Lo que hay litigio es en dónde está nuestro corazón. Dios quiere un pueblo que sobreabunde en prosperidad. ¿Cómo es la medida de Dios? Él dice, con la misma medida con que medís, seréis medidos. ¿Cuántos conocen cuál es la medida de Dios? ¿Qué dice Él? ¿Cómo debe ser nuestra medida? Medida pobre, chiquita, a mitad del elemento medidor, justito que llegue al peso y no se pase ni un poquito, no sé si se desperdicie. ¿Cómo es la medida de Dios? Medida abundante, que uno cuando la mete en la olla la haga bien así para que se reparta bien, ponga más, otra vez la mesa para que quede bien a ras y después la apriete para que baje y entre más. Y aparte después que se caiga por los costados. Esa es la medida de Dios. Lo dice la Biblia, no es cosa mía. Y Dios quiere un pueblo que esté en condiciones de dar así. Aleluya. Leamos una más y vamos a avanzar un poquito. Tercera de Juan 2, lo ha leído también Orville. Tercera de Juan 2. Viene bien de todos modos reiterarlo. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿En dónde se desea el Señor que seamos prosperados? En todas las cosas. Muy bien. Un versículo más, Romanos 8:32. Romanos 8:32. Algunos estarán pensando, hermano, ¿y qué queda para mí? ¿Cómo hago yo para ser próspero? Ya vamos a llegar. Aunque algo dije, obedezca a Dios y va a ver cómo Dios lo bendice, aunque usted no quiera, aunque tenga litigio con que vaya mejorando. Romanos 8:32. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios ya lo dio, ya no tiene nada más grande que dar, ya lo dio en Jesús. ¿Cómo no nos dará todas las demás cosas? Si alguno tiene problema en pensar que Dios no quiere bendecirlo, que su estado de dificultad espiritual, económica, proviene de Dios, pues lea Romanos 8:32. Si ya nos dio lo más grande que tenía, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Aleluya. Hay que levantar la visión. Muy bien. Vamos a leer Lucas 16:1-13. ¿Por qué no me ayudan un poquito? ¿Para qué querrá Dios darnos prosperidad? Háganme algunos aportes. ¿Cuál será el motivo por el cual Dios quiere darnos prosperidad?
Mientras buscamos, pueden ir diciéndome. Porque nos ama, aleluya. ¿Qué más? Para dar a otros, muy bien. ¿Qué más? Amén. Muy bien. Para que sepamos administrarlo, muy bien. Y hay un motivo muy importante. ¿Cuál será? Muy bien. ¿Y cómo diríamos? O sea, ¿cuál será este motivo por el cual Dios quiere agregar bienes materiales? ¿Qué más? ¿Está bien? Eso está bien. Muy bien, eso han aportado. ¿Qué pasó con José cuando fue próspero? ¿A qué conclusión llegó? También es una muy poderosa razón. Él dijo, ustedes prestarán a las naciones, no que ustedes serán prestatarios. Pero, ¿cómo enseñarían ustedes a una criatura a manejar un cohete espacial? Lo pondrían directamente arriba del cohete y le mostrarían todas las computadoras, las televisoras, los botones, los circuitos eléctricos. ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿Cómo? Ahí dijeron algo. ¿Por dónde? Por la escuela primaria. Muy bien. ¿Y después? Después. Muy bien. Y después lo llevarían al centro espacial y empezarían de lo más de abajito para llegar a lo mejor. ¿Por dónde creen que el Señor empezará a enseñarnos las verdades espirituales más profundas? Dios no va a empezar a revelarnos todos los planos de su obra si no somos capaces de administrar cosas. Veamos la parábola del mayordomo infiel. Dijo, ¿sí? Es que todos entienden eso en un sentido único, de que Dios somos fieles en tener una casita de una habitación, entonces después nos da una casita de 5 habitaciones. Esto es cierto. Pero lo poco es lo material. Lo inútil, lo poco, son los bienes terrenales. Y lo mucho son las verdades de Dios eternas. Por eso Dios quiere que seamos mayordomos de muchos bienes. Si usted no sabe administrar muchas cosas, ¿cómo va a administrar si Dios le arroja verdades y verdades y verdades? No sabría para dónde correr. Dios quiere prepararnos, es muy buen maestro. Vamos a leer esta parábola. Desde el versículo 1 al 13. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo ahora acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, aquí habla Cristo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hasta ahí, si no, los voy a avivar. ¿Qué les parece esta situación?
Hay un mayordomo que estaba metiendo la mano en la lata y se aviva el dueño. Le dice: querido, has sido infiel, anda a hacer el arqueo de caja y te vas. Estás despedido. Entonces el mayordomo dijo: no tengo oficio, no tengo profesión, la verdad que no tengo cara como para ir a pedir limosna, ¿qué voy a hacer? Entonces se le prendió la Philips y agarró y tenía todos los vales con lo que le debían al dueño. Entonces fue a uno y le dijo: che, flaco, ¿vos cuánto debés? A ver, 100 barriles. Rompemos este vale, hace otro por 80. El otro se sentó: a este me lo mandó Dios. Hizo un vale por 80 barriles y ya debía menos. Agarró a otro: che, ¿vos cuánto debés? Y yo debo tantos kilos de trigo. Mira, rompemos el vale, hace otro por menos. Entonces hizo esto para que cuando el dueño lo echara, le dieran una manito. Una mano lava la otra, dice, ¿no? Entonces uno dice: ahora viene al dueño y a este le da un patadón cuando se entere. ¿Y qué hizo el dueño? Lo alaba. Va y le dice: qué bien lo que has hecho, qué bárbaro, qué sagaz, te estás preparando el terreno para cuando te eche. Y uno dice: ahora viene el Señor y agarra al mayordomo y al dueño y a los dos le da una lección. Y viene el Señor y dice que alaba a este hombre. Y todavía dice: ¡ja! Son más sagaces los hijos de tinieblas que los hijos de luz. ¿Se imaginan los apóstoles cuando Jesús dijo esto? No sé, ¿qué le pasa al maestro? No, vos oíste mal. Vos oíste mal. ¿Cómo va a decir, cómo va a alabar a un acto de un robo? Y después el Señor, como para que no les quede duda, dice: haceos amigos por medio de las riquezas injustas. Pedro dice: che, Juan, paralo. Canta un corito, así no se oye lo que dice. Y todavía el Señor agrega: para que cuando estas riquezas injustas falten, tengan morada en el cielo. Los discípulos ya no entendían más nada. Dijeron: vámonos para casa. Después le preguntamos en silencio: ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué querrá decir con esto el Señor? ¿Se equivocó Jesús? Nunca se equivocó, aleluya. ¿Se le cambió la teología al Señor en este momento? Alaba a uno que hizo una macana, alaba al patrón porque lo alabó al ladrón, y exhorta, insta a que a través de riquezas injustas ganemos amigos. Y si hacemos eso, vamos a tener morada en el reino de Dios. ¿Alguien me puede desenredar la galleta? Ay, qué lástima que no está Orville y Ángel. Así nos pueden explicar. Acá alguien dijo que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Saben, con esto hay una gran lección y vamos a desenredar un poco la galleta. Dios no alaba el robo, eso es contrario a la naturaleza de Dios. Pero vio una situación de alguien que a través de lo que él manejaba, de lo que estaba bajo su autoridad, se aseguró ganarse amigos. Y saben, hizo muy sagazmente, porque no consideró que era todo etéreo la vida.
sino que utilizó los bienes para ganar amigos. ¿Y qué es lo que quiere el Señor decir? Cuando Él dice, haceos amigos por las riquezas injustas, ¿cuáles serán las riquezas injustas? ¿Hay alguna riqueza que nos corresponde, que es justo que tengamos? No hay nada que sea justo para nosotros. Estamos salvos por gracia de Dios. ¿Cuáles serán las riquezas que no son injustas? Las verdades eternas, las que no se terminan cuando morimos, las que cuando perecemos en este mundo siguen con nosotros hacia la eternidad. Y el deseo de Dios es que a través de las riquezas que nos aporta, las riquezas injustas que no nos corresponden, los bienes que Él ha aportado a nuestra vida, a través de ellos ganemos a este mundo para el reino de Dios. Y eso va a hacer que nos reciban en las moradas eternas. Qué distinta perspectiva hay cuando uno dice, Señor, yo quiero administrar más. Yo quiero administrar más para ganar a otros. Quiero que mi dinero se transforme en Biblias. Quiero que mi dinero sostenga siervos. Quiero que mi casa pueda ser lugar donde otros encuentran a Cristo. Quiero que mi coche lleve a los santos a ministrar de tu palabra. ¡Aleluya! Que estas riquezas injustas sirvan para ganar amigos. Y eso va a hacer que podamos ir a las moradas eternas. Dios ve lo que nos manda como parte de su obra. Haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, cuando partamos de este mundo, os reciban en las moradas eternas. Y después el Señor agrega, dice, pues si en las riquezas injustas, o sea, los bienes materiales que Dios nos da, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si Dios no puede tenernos confianza en administrar lo perecedero, lo que se termina con este mundo, lo que se consume, si no nos puede confiar algo tan trivial, tan perecedero, ¿cómo nos puede confiar las verdades eternas? ¿Confiarían ustedes un secreto de Estado a quien anda desparramando todo lo que se le cuenta diariamente? A un periodista, dice, ¿confiarían a un periodista la fórmula de una bomba poderosísima? Al otro día se sabe en toda la redondez de la tierra. ¿Y qué les parece? ¿No querrá el Señor formar nuestro corazón a través de lo que pone bajo nuestra custodia para ir aportando a nuestras vidas verdades eternas que no perecen con nosotros? Yo creo que más que un litigio con la prosperidad, tendríamos que considerar que es lo que Dios desea darnos para llegar a verdades más grandes. ¿Qué pasó con José? José fue vendido a Egipto. ¿Cuál era el plan de Dios? Ponerlo sobre todo Egipto. Sin embargo, Dios le dio trabajo, problemas de administración, problema de cuidado de bienes. Y cuando José llega al final del plan de Dios y vienen sus